Bendiciones, hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? De nuevamente estar estudiando la palabra del Señor. Sabemos que pues, los tiempos son difíciles. Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Y bueno, es por ello por lo que debemos, pues, alimentarnos de la palabra. Debemos, pues, caminar, ¿verdad? En esa justicia que el Señor pide. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Romanos. Y bueno, pues nos corresponde el tema 11. El título de este tema es Libres de la Ley. Y bueno, pues este tema comprende todo el capítulo 7, que es del 1 al 25. Y bueno, pues vamos a estar estudiando, pues sí, a grandes rasgos estos capítulos, ya que, pues sí, este capítulo, ya que es un poco largo. Pero bueno, vamos a retomar un poco del tema pasado, que aprendimos que por medio de las escrituras, pues un esclavo debe someterse, ¿verdad?, a un amo. De cierta manera, pues le pertenece, y así es que, pues también nosotros, ¿verdad?, debemos preguntarnos, ¿no?, ¿de quién soy esclavo? ¿Soy esclavo del pecado o soy esclavo de la justicia del Señor? Esa pregunta debemos hacérnosla. Son preguntas personales, pues ya que si pues estamos esclavizados al pecado, bueno, pues es porque pues nos sometemos a los deseos de la carne, ¿verdad? Nos sometemos al pecado, estamos sujetos a ello. Entonces, pues ese es el peligro, ¿verdad?, que podemos correr cuando estamos esclavizados al pecado. Pero también, pues, debemos también poner una balanza, ¿verdad? Pues somos esclavos de la justicia de Cristo. Sabemos que somos pecadores, pero bueno, pues también depende de nosotros a quién queremos obedecer, ya sea que nosotros nos dejemos llevar por las tentaciones de la carne o por la justicia de Cristo. Eso también nosotros debemos aprenderlo, debemos también ponerle una balanza y pues estar conscientes, ¿verdad?, qué es lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Pero bueno, vamos a comenzar con este estudio, el que nos corresponde, y vamos a ver pues del capítulo 1 al 6, que en la Biblia, la Reina Valera 1960, tiene el título de Analogía del matrimonio. Y bueno, pues voy a comenzar leyendo el versículo 1, en el libro de Romanos 7, verso 1, dice de la siguiente manera: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Y bueno, pues Pablo, como en otras ocasiones, comienza, ¿verdad?, con una pregunta. Y esa pregunta, bueno, pues es una pregunta retórica, es decir, que va junto con esa pregunta, va implícita la respuesta. Entonces, la pregunta que Pablo hace, les dice: ¿acaso ignoran? ¿Acaso no saben o acaso no conocen que la ley gobierna solamente a los que viven? Y eso hablando sobre la analogía del matrimonio. Entonces, pues ellos, pues por supuesto, ¿verdad?, que no ignoraban esta parte. Y esta pregunta, Pablo, pues lo que hace, hablando sobre la ley, él refiere a la ley de Moisés, pero da un ejemplo basado en las leyes matrimoniales, que en los versos 2 y 3, pues Pablo hace una relación de semejanza basándose en el matrimonio. Dice que una mujer casada está sujeta o está ligada a la ley del esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, bueno, pues ella queda libre de esa ley matrimonial. Así es que, pues estando el esposo en vida, si ella se separa y se une a otro hombre, bueno, pues comete adulterio, pero pues una vez muerto el esposo, pues ella es libre, ¿verdad? Y puede volverse a casar, ya que pues queda disuelta la ley de este matrimonio, y al casarse, bueno, pues ya no se consideraba como una mujer adúltera. Entonces, pues Pablo usa esta analogía para dar a entender que, bueno, así como se usa la ley del matrimonio, es semejante con la ley de Moisés. Ahora, lo que aquí pues debe resaltar no es si se trata de hombre o se trata de mujer que adultera o que muere, sino que hay la intervención de la muerte. Esa es pues, habiendo muerte, pues esa queda nula, ¿verdad? Esa ley, en este caso la del matrimonio. Y bueno, pues para ser más concretos, no es una ley legal, y la persona, bueno, pues queda libre de ella, así es que pues ya no debe fidelidad o lealtad a nadie, ¿verdad? Porque pues precisamente es libre de esa ley y pues libre de volverse a casar.
Eso es lo que refieren esos versículos. En el verso 4 al 6, pues Pablo retoma lo que había venido mencionando referente a la ley de Moisés. Voy a leer el verso 4, que dice de la siguiente manera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo les dice, bueno, pues así también ustedes, ¿verdad? Es decir, de la misma manera que cuando en un matrimonio interviene la muerte, ya sea de uno o de otro, bueno, el que queda en vida, bueno, queda libre de esas obligaciones de quien fuera su cónyuge, ¿verdad? Ya sea el hombre o sea la mujer. Y en ese caso, al haber muerto la ley de Moisés por medio de Cristo, ahora, pues ahora es por gracia, ¿no? Quiere decir que ya no queda, ya queda atrás esa obligación de cumplir las leyes, esas leyes ceremoniales para poder llegar a Dios por nuestras propias fuerzas. Eso ya queda abolido, porque Cristo ya, al abolirlo, bueno, pues ahora ya no estamos sujetos a la ley, sino a la gracia. Y estamos sujetos bajo la gracia para dar un buen fruto, llevarle buen fruto al Señor. En el verso 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, o sea, bajo la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Este pasaje pues muestra algo muy real. La ley o las leyes, bueno, pues sirven para prevenir, ¿verdad? De cometer algo incorrecto, para eso son las leyes. Y bueno, por consiguiente, para evitar que pues suframos esas consecuencias, ¿verdad? Algún error que se cometan por infraccionar, ¿verdad? Esas leyes. Pero la verdad es que cuando se da una prohibición, eso se convierte pues en un deseo por hacerlo, hablando humanamente. Es decir que, por ejemplo, la naturaleza humana tiende, ¿verdad? Cuando se le prohíbe algo, pues como que hay más esa tentación, ¿no? Hay más ese querer, pues violar una ley, ¿no? Es como, por ejemplo, un niño cuando el padre le dice, oye, no hagas tal o cual cosa, pues ¿qué es lo que hace el niño, no? Parece que uno va y le dice, ve y hazlo. El hombre o el adulto, pues no estamos exentos de eso, ¿no? Cuando hay leyes, eh, pues realmente somos tentados, ¿verdad?, a romperlas. De hecho, por ahí hay algún dicho, ¿no?, que seguramente lo han escuchado y dice, ¿no?, las leyes se hicieron para romperse, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, pues lo que quiere, pues es pecar. Y cuando hay una prohibición, pues como que se desenfrena más, ¿no? Ese deseo por querer cometer esa infracción o saltarse la ley, ¿verdad? Pero pues sabemos que cuando es una infracción espiritual, pues eso también acarrea consecuencias muy graves, ¿no? Hablando espiritualmente, porque bueno, pues también no solamente es una muerte física, sino también puede llevar a una muerte eterna si no hay un arrepentimiento y no hay una dirección correcta, ¿verdad? Este, para poder nosotros pues obedecer las leyes. Y lo que el verso 6 pues dice que ya que hemos muerto a esa ley, por lo tanto pues hemos quedado en esa libertad para poder servir a Dios por medio de su espíritu y no por medio de la letra, o sea, no por medio de la letra de la ley, sino por medio del espíritu del Señor. Y el versículo del 7 al 12, hablando en grandes rasgos, pues habla que la ley, o sea, por medio de la ley proviene el conocimiento del pecado. Básicamente es lo que Pablo está mostrando ahí, pero les voy a leer el verso 7 en la sección A, que dice de la siguiente manera. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pablo pues pregunta, ¿verdad? ¿La ley es pecado? Les está hablando a los romanos, les está escribiendo a los romanos, dice, bueno, les pregunta, ¿la ley es pecado? Y bueno, pues por supuesto que no, ¿verdad? La ley pues no es ningún pecado, ya que fue dada por un Dios vivo, un Dios santo, un Dios verdadero, un Dios justo, y por eso pues no puede ser pecado, sino para restaurarnos, o más bien resguardarnos del pecado. Para eso es la ley, no es pecado, sino para resguardarnos de él, porque eso es lo que hace la ley, ¿verdad? La ley revela el pecado, entonces es como un semáforo
en ámbar, ¿verdad? Está haciendo una prevención, está previniendo y llega un momento en el que debemos hacer un alto total. Pero bueno, la tendencia del hombre pues tiene ese lado pecaminoso, ese lado de deseo, ¿verdad? De cometer pecado. Y bueno, en la sección B del verso 7 dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Verso 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo aquí lo que está haciendo es hablar en primera persona, es decir, como narrando una experiencia, ¿verdad? Una experiencia, alguna lucha que él ha tenido, ¿verdad? Por pecar, hablando humanamente. Y bueno, vemos cómo el pecado siempre ha estado latente pues sí, en el ser humano. Y al llegar la ley, llegó como una radiografía, ¿no? Es decir, que pues revela la intención, revela los deseos, los pensamientos del corazón del hombre, el cual pues es de continuo pecado. Dice, perdón, el verso 12 dice de la siguiente manera. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y bueno, pues haciendo un estudio, ¿verdad? Pues hay conclusiones también de comentaristas y pues dicen, bueno, este versículo podemos ver que la ley refleja el carácter de quien ha regido estas leyes. Y pues es verdad, si lo vemos de esa manera, pues podemos ver, dice, ¿y quién ha regido esas leyes? Bueno, pues es Dios, porque Dios es un Dios santo, es un Dios justo y es un Dios bueno. Y el mandamiento dice es santo, justo y bueno. Entonces, refleja de cierto modo el carácter del Señor. Y asimismo sus leyes son santas porque nos apartan del pecado, son justas porque pues traen justicia y son buenas porque al llevarla a cabo hace notar la bondad de Dios hacia los hombres. Entonces, pues vemos que este pasaje, ¿verdad? También nos da las leyes, nos enseñan, nos muestran, ¿verdad? También el carácter del Señor. Y bueno, pues vemos ahora lo que Pablo va a preguntar en el verso 13. Dice de la siguiente manera, luego lo que es bueno vino a ser muerte en ninguna manera. Lo que el texto quiere decir es de que la ley pues es buena y no tiene culpa de nuestra muerte. O sea, la ley solamente revela el pecado, pero bueno, pues la ley no nos va a detener o no, más bien nos pone un límite, pero realmente la ley no nos va a parar, nos va a decir no lo hagas, sino que es una decisión, pues sí, ¿verdad? Una decisión propia. Y el propósito es eso, solamente revelar el pecado del hombre. Pero vamos a leer el versículo 14 que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. A lo que Pablo se refiere al decir, mas yo soy carnal, es que al estar él en este cuerpo o en el cuerpo humano, en este caso hablando de Pablo, pues estaba también el propenso, ¿verdad?, al caer al pecado, a lo mismo que nosotros. Estamos propensos a caer al pecado mientras nos encontramos en este cuerpo terrenal, en este cuerpo carnal, y porque pues de hecho somos pecadores. Pero al decir vendido al pecado, lo que Pablo refiere es estar esclavizado al pecado, aprisionado por el pecado. Eso es a lo que Pablo refiere cuando dice, pues, estoy vendido al pecado, es estar esclavizado, aprisionado al poder del pecado. Pero, pues realmente no era Pablo un hombre maduro espiritualmente. O sea, inclusive, pues se decía, ¿verdad? En el libro de Filipenses 3:17, Pablo les decía, hermanos, sean imitadores de mí. Entonces, ¿cómo Pablo entonces, pues, dice que es carnal o vendido al pecado? Bueno, lo que Pablo refiere que mientras estemos en este cuerpo, la carne pues siempre va a estar propensa, ¿verdad? Siempre va a estar latente el querer pecado, el querer pecar. Y bueno, por lo tanto, pues el cuerpo está vendido o está esclavizado al pecado porque pues siempre va a estar el deseo, ¿verdad? De pecar mientras estemos en el cuerpo y no seamos transformados, ¿verdad? Hasta que estemos con el Señor es cuando vamos a alcanzar esa madurez o esa perfección, pero mientras estemos aquí, bueno, pues vamos a estar propensos a pecar. Entonces podemos darnos cuenta de que esta victoria no puede ganarse por solamente unas fuerzas naturales,
mediante el esfuerzo propio para poder cumplir la ley. Entonces, Pablo lo que habla en el verso 15, del verso 15 al verso 24, está hablando por sí mismo. A lo que refiere es que, bueno, la lucha que hay entre obedecer a Dios y obedecer al cuerpo para pecar, eso es lo que básicamente Pablo está haciendo esa comparativa, ¿verdad? Y dice que no entiende lo que pasa. Dice, ya que no hace lo que quiere, o sea, el cuerpo. Dice, ya que yo no hago lo que quiero, pues no lo hago. O sea, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y eso es lo mismo con nosotros. Nosotros los que hemos entregado nuestras vidas a Cristo tenemos una lucha en este cuerpo, ya que estamos dispuestos a obedecer a Dios, pero la carne quiere seguir pecando. Entonces, esa es una lucha constante, es una lucha real y es una lucha a la que nosotros también debemos estar preparados, ¿verdad? Para poder decidir de nuestra voluntad y no por nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que nos da el Señor por medio de su Espíritu Santo, pero la decisión la tenemos nosotros. El Señor nos da un libre albedrío y ya nos dice, ¿sabes qué? Bueno, aquí están las leyes, aquí están los límites, yo no te voy a frenar realmente, o sea, pero tú vas a tomar la decisión. Entonces, ahí ya es de voluntad propia, y no es porque uno diga, yo tengo fuerza de voluntad por hacer o dejar de hacer algo. No, simplemente que necesitamos, ¿verdad? A alguien, en este caso necesitamos al Señor, quien fue quien cumplió las leyes y quien fue quien nos enseñó también, ¿verdad? Lo que debemos hacer. Dice el verso 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vemos este debate en el interior de Pablo, ¿verdad? Es un yo que subsiste en el interior de Pablo y asimismo en nosotros, pero también hay un nuevo yo de Pablo y en su interior, así como nosotros. Hay un yo anterior y un yo después, ¿verdad? De conocer al Señor. Y asimismo, pues es la naturaleza del pecado que habita en nosotros. Se hace manifiesta muy frecuentemente. Pero cuando era nuestro yo antes de conocer al Señor, bueno, pues vivía desenfrenadamente y ahora en este nuevo yo, pero en Cristo, bueno, pues es la lucha, ¿verdad? Ahora se presenta esa lucha en la carne por querer pecar y pues nuestra conciencia o nuestro corazón por querer también obedecer al Señor. Dice en el verso 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ya que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vemos como Pablo tiene esa lucha interior, el nuevo hombre que quiere obedecer a Dios y el viejo hombre que quiere seguir pecando. Pero vemos algo muy importante. Pablo menciona, hace una mención en la mente. Y bueno, pues sabemos que la tentación, ¿dónde comienza? Pues comienza en los pensamientos. De la misma manera, para caminar en obediencia a Dios, también debe de empezar en nuestros pensamientos. Esa es la lucha. La lucha realmente de un cristiano, pues es en la mente, es en la lucha en su carne por querer o no querer pecar, pero todo comienza a generarse en la mente del hombre. Por ello es que Pablo dice que, pues que hay algo que se opone en su capacidad de razonar y esa es la ley del pecado, el cual está en los miembros de este cuerpo. El verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, vemos que en el verso 24 Pablo hace una exclamación, es decir, que se expresa con una voz alta, una voz que manifiesta su sentir y dice, miserable de mí. Y pregunto, dice, ¿quién me va a libertar de este cuerpo de muerte? El verso 25 en respuesta da gracias a Dios, quien es el único que nos puede ayudar por medio de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo, y afirma que, así que, o por lo tanto, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Vamos a ver aquí algo bien interesante cuando Pablo dice con la mente, es decir, él dice, yo con la mente sirvo al Señor. Vamos a ver pues a lo que refiere este verbo, es algo interesante. Este es un verbo que habla en presente, o sea, es un verbo que es en presente
y que quiere decir, lo que quiere decir este verbo literalmente es el servicio que daba a la ley de Dios. Es decir, con un razonamiento estoy sirviendo esclavizado. Eso es a lo que refiere, pues digamos, con la mente sirvo, el verbo, ¿no? De servir. Con la mente sirvo, o sea, con razonamiento estoy sirviendo, porque habla en presente, estoy sirviendo esclavizado, porque es a lo que refiere esa palabra de servir, es un servicio como un esclavo hacia su amo. Entonces, con razonamiento, con entendimiento, con mi mente, estoy sirviendo al Señor de una manera como lo hace un esclavo. Es decir, pues el servicio que daba a la ley de Dios era como un servicio que daba a un esclavo, ¿verdad? A su amo. Y bueno, pues reflexionemos, ¿verdad? En estos versículos, en esos pasajes, pues a quién estamos sirviendo con nuestra mente y con nuestro cuerpo. A la ley del pecado, a la ley de Dios. Entonces, eso es de reflexión y pues debemos esforzarnos, hermanos, cada día para seguir obedeciendo pues las leyes que el Señor está mandando, las leyes morales de Dios, y tomemos la decisión de caminar en obediencia, porque pues toda decisión que tomemos es muy importante, pero no es suficiente, ¿verdad? Tener esa que mencionábamos, esa fuerza de voluntad, entre comillas, lo ponemos, porque para dejar el pecado no podemos hacerlo solos, sino que cada día debemos pues orar al Señor pidiendo ayuda para que nos ayude, ¿verdad? A obedecerle a Él en su justicia y no obedecer a las leyes del pecado. Y pues damos gracias al Señor, damos muchas gracias y de igual manera como cada estudio, cada semana, pues invitar, ¿verdad? A quienes no han conocido al Señor, hacerles la invitación para que entreguen su vida al Señor. Estos tiempos son muy difíciles, son muy complicados. Las noticias están llenas pues, crueldad, de maldad. Ya no hay otra noticia más que palabras usan ya, pues, de forma despectiva, ¿verdad? Para las personas, para nuestros gobiernos, para muchas cosas que usan palabras ya altisonantes inclusive, ¿verdad? Ya no hay pudor, ya no hay censura. Y pues eso es lo que está marcando que son los últimos tiempos. Hay guerras, rumores de guerras. El Señor está pronto a venir. Deberías entregar tu vida al Señor, pedirle a Dios que perdone tus pecados, que te ayude a restaurarte, que te ayude a caminar en obediencia, sirviendo a la ley de Dios y no a las leyes del pecado, porque realmente si no te arrepientes, pues puede haber consecuencias muy graves, consecuencias fatales, que no solamente pues te van a llevar a unos años, ¿verdad? Como alguien que aprisionan y lo ponen en la cárcel. Eso es una consecuencia eterna, son consecuencias eternas, entonces pues invitarte a que pues te rindas al Señor, que entregues tu vida, que hagas una oración de fe al Señor, entregándole todos tus cargas, confesándole tus pecados. Es de la única manera en la que nosotros podemos vivir eh, con esa paz en nuestro corazón, con la seguridad. El día que muramos, pues vamos a estar con el Señor. Y bueno, pues damos gracias por su palabra, por la misericordia del Señor. Si Dios nos permite, nos veremos la próxima semana para continuar con el siguiente tema del libro que Pablo escribió a los romanos y veremos el tema 12. El tema 12 tendrá el título Viviendo rectamente por medio del Espíritu Santo. Es Romanos 8, del 1 al 17. Y bueno, pues no dejemos, ¿verdad?, de estudiar, de escudriñar las escrituras, de orar y pedir al Señor por su gracia y por su misericordia. Que Dios les bendiga, hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Y si Dios quiere, bueno, nos veremos la próxima semana. Bendiciones y hasta pronto.